Si una mujer casada siente una vibración emocional, lo que estás viendo no empieza por ese otro hombre. Empieza en un lugar dentro de ella al que nadie ha entrado desde hace mucho tiempo. La mayoría de los hombres se equivocan en un punto clave, miran la vibración como si fuera un delito, cuando en realidad casi siempre es solo un ruido interno, pequeño, silencioso, de una emoción que ha sido comprimida durante años. Este tema suele dividir a la gente en dos extremos cómodos: el juicio rápido, una mujer casada que se emociona está mal, o el romanticismo barato, es el destino, es el corazón llamando, dos posturas que tranquilizan porque evitan pensar. Pero un hombre adulto no necesita ni condenas ni cuentos, necesita entender el mecanismo. ¿Por qué una mujer que ya ha vivido, que ya ha aprendido, que ya ha resistido tanto, puede sentir una vibración tan repentina? ¿Y por qué esa vibración no aparece donde supuestamente debería? Cuando una emoción se reprime durante demasiado tiempo, no desaparece, busca salida. A veces limpia, muchas veces desviada. La vibración no se convierte automáticamente en traición, pero cuando se niega, cuando se tapa, suele transformarse en algo mucho más peligroso. La verdad central es incómoda, una vibración rara vez nace porque el otro sea mejor, nace porque llega en el momento exacto, en el rol exacto. No como hombre perfecto, sino como llave. Una mujer casada no se emociona por falta de moral, se emociona cuando ha vivido tanto tiempo siendo correcta que ha olvidado cómo se siente estar viva emocionalmente. Reprimir emociones no es guardarlas en un cajón, es encerrar una parte de uno mismo en un sótano, donde la presión se acumula en silencio. No se ve, no se oye, pero crece. Y cuando la presión es suficiente, basta un contacto preciso para que todo se libere. A esto se suma una mentira social muy refinada: cuando te casas, tus emociones deben estabilizarse, o peor aún, deben comportarse. Emociones que se portan bien son emociones que no molestan, que no incomodan, que no exigen, que no piden ser entendidas. Frases cotidianas como "no exageres", "estoy cansado", "no es para tanto", repetidas durante años, transmiten un mensaje oculto: tus emociones arréglatela sola. Así, una mujer sigue funcionando, cuidando, cumpliendo, sonriendo, pero algo se va apagando lentamente: la sensación de ser vista. No se trata de elogios, se trata de una mirada sin prisa, sin juicio, capaz de decir "veo que estás cansada". Cuando esa mirada falta, aparece el silencio, y el silencio prolongado se convierte en compresión. La vibración no llega con un rayo, llega con cosas mínimas: una pregunta sencilla, una escucha sin interrupciones, un espacio donde no hace falta ser fuerte. 30 segundos pueden bastar. Un ángulo del que casi nadie habla es que la vibración no surge por falta de amor, sino por falta de espacio emocional. Una mujer puede seguir queriendo a su marido y aún así sentirse atrapada en una estructura donde ha sido correcta durante demasiado tiempo. Se convierte en una buena mujer, pero deja de sentirse viva. Entonces la vibración aparece como una señal: algo dentro de ella aún respira. Muchos hombres se enfadan al oír esto porque hiere el ego, pero la realidad es más fría: la muerte emocional suele ocurrir dentro de casa, sin villanos, solo cansancio y costumbre. El giro de poder es claro: el hombre que aparece no es más fuerte, solo abre una puerta que llevaba años cerrada. Cuando una emoción ha sido reprimida, el sistema nervioso no busca perfección, busca salida. Y aquí hay una trampa silenciosa: muchos hombres correctos creen que ser buenos basta. No hacen daño, no traicionan, cumplen. Pero la corrección no crea conexión, solo estabilidad funcional. Cuando la vibración del vínculo desaparece, la relación se convierte en sociedad, y cuando alguien reenciende esa vibración mínima, la reacción es intensa. La emoción reprimida sigue reglas claras: no desaparece, se acumula, no se queda quieta, busca salida, y rara vez sale de forma ordenada. Por eso la vibración puede parecer fuera de control incluso para ella.
El sistema nervioso no pregunta por estado civil, solo pregunta si puede respirar. Demonizar a la mujer es una respuesta perezosa, entender el mecanismo es una respuesta adulta. No se trata de justificar, sino de ver con claridad. La vibración no es el centro de la historia, el centro es el vacío que la precede. Y ese vacío suele formarse cuando un hombre sigue ahí físicamente, pero se vuelve invisible emocionalmente. La soledad dentro del matrimonio es la más silenciosa de todas, porque no da derecho a pedir ayuda. Por eso, cuando una vibración aparece, no siempre significa deseo de huir, sino resistencia a desaparecer. Y el verdadero peligro no es sentirla, sino la forma en que empieza a justificarse internamente, con frases pequeñas, casi inocentes, que con el tiempo pueden romperlo todo. La vibración emocional no destruye un matrimonio, lo que realmente lo rompe es la historia que una persona empieza a contarse a sí misma para poder convivir con esa vibración. Y aquí es donde la mayoría de los hombres miran en la dirección equivocada. Cuando un hombre escucha la palabra vibración, piensa en actos visibles, en mensajes, en miradas, en distancia, en cambios externos, pero casi nunca observa el lugar donde todo ocurre primero, el interior. Al inicio, la vibración es silenciosa, no necesita planes ni traiciones ni intenciones oscuras, solo necesita algo mucho más simple y más peligroso, una explicación que le permita existir sin culpa. Porque nadie quiere verse a sí mismo como alguien equivocado, y menos aún alguien que ha dado tanto, que ha resistido tanto, que ha sido fuerte durante tanto tiempo. Una vibración desnuda es frágil y breve, pero cuando se reviste de una razón que suena justa, empieza a volverse estable. Aquí aparece una verdad incómoda, una mujer casada no sostiene una vibración solo con emoción, la sostiene con lógica. La emoción enciende, pero es la lógica la que mantiene el fuego. Y la lógica no dice estoy mal, dice merecía ser entendida, ya he soportado suficiente, no estoy haciendo nada grave, solo estoy siendo yo. Estas frases no son tóxicas por sí mismas, se vuelven peligrosas cuando se usan para proteger una vibración que nunca fue mirada de frente. El engaño más refinado no es hacia los demás, sino hacia uno mismo, no estoy haciendo nada. Esa frase puede ser cierta a nivel de acciones, pero profundamente falsa a nivel psicológico. Porque una vibración no necesita actos para crecer, solo necesita permiso interno. En el momento en que una mujer se permite sostener esa vibración sin nombrarla, sin cuestionarla, crea un espacio mental nuevo donde su marido deja de estar presente emocionalmente. Muchos hombres creen que la vibración se alimenta del contacto, pero en realidad crece más rápido en el silencio privado. Crece cuando ella recuerda una frase, cuando compara sin decirlo, cuando guarda una emoción para sí, cuando empieza a reservar una parte de su mundo interno para otro lugar. Nada ocurre afuera, pero adentro la estructura ya cambió. Antes, el marido era el lugar de descarga, ahora es el lugar funcional. Antes, era donde se podía ser débil, ahora es donde hay que mantener la forma. Este desplazamiento no necesita infidelidad para ser peligroso, porque lo que cambia no es el cuerpo, sino la lealtad emocional. Hay algo que pocos hombres entienden, las mujeres no temen tanto al juicio como al vacío de sentido. Cuando una mujer siente que ha dado, que ha cedido, que ha resistido y aún así no es vista, la vibración aparece como una prueba íntima de que sigue viva. En ese punto, el otro hombre no es el centro, es solo la superficie, lo que ella toca en realidad es la sensación de existir plenamente. Aquí ocurre un giro cruel, cuanto más controla un hombre, más se enraiza la vibración. Porque el control crea un contraste silencioso entre el lugar donde ella se siente sospechosa y el lugar donde se siente escuchada. Incluso si el otro no hace nada extraordinario, esa diferencia basta para que la vibración se justifique a sí misma, para que empiece a verse como algo legítimo. El hombre cree que protege la relación, pero en realidad empuja la vibración al papel de víctima, y cuando una emoción adopta ese rol, se vuelve casi imposible de erradicar.
Existen reglas psicológicas que rara vez se dicen en voz alta. La emoción reprimida busca razones para legalizarse. Una vez legalizada deja de verse como incorrecta, y cuando deja de verse como incorrecta empieza a exigir espacio. En ese momento, la vibración ya no es un instante, es una zona privada del mundo interior. Allí no se permiten preguntas, allí el marido empieza a ser percibido como alguien que no entiende. La distancia ya no se mide en actos, sino en separación interna. Muchos contenidos superficiales llaman a esto egoísmo femenino, pero esa lectura es cómoda y falsa. La mayoría de estas mujeres no buscan más, buscan volver. Volver a sentirse humanas después de años de ser funcionales. Cuando no hay espacio para volver dentro de la relación, se vuelve por otro camino. No por maldad, sino por supervivencia emocional. Los hombres suelen llegar tarde porque esperan pruebas claras, pero la vibración no deja huellas visibles al inicio, solo cambia el ritmo, el tono, la presencia. Cuando esas señales se alinean y persisten, ya existe un mundo interior separado. La vibración no decide el final, pero la manera en que se justifica internamente define todo lo que viene después. Y hay un momento muy preciso, casi imperceptible, cuando una mujer deja de preguntarse si lo que siente es correcto y empieza a preguntarse por qué no debería sentirse así. Ese instante es la frontera invisible. Cruzarla o no ya no depende de la vibración, sino de algo mucho más profundo. Nadie cruza un límite de un día para otro. Lo que ocurre en realidad es que, poco a poco, la persona deja de mirar ese límite como una pregunta que necesita respuesta. Y ahí es donde todo empieza a deslizarse. Los hombres suelen pensar que el límite es una acción visible, un mensaje, un encuentro, un gesto concreto, pero el límite real vive mucho antes, en un lugar invisible, el momento interno en el que una mujer se pregunta si debería conservar una sensación o no. Mientras esa pregunta existe, el límite sigue vivo. Cuando la pregunta desaparece, el límite ya se ha desgastado. Lo peligroso es que ese desgaste no ocurre con ruido ni con drama, sino con pequeños gestos cotidianos que parecen inofensivos. Existe una verdad profundamente humana que pocos aceptan. La mayoría de las mujeres no cruzan límites mientras todavía se ven a sí mismas como buenas personas. No porque teman el deseo, sino porque durante mucho tiempo han construido su identidad alrededor de hacer lo correcto, de ceder, de sostener, de no fallar. Cuando esa imagen de persona correcta deja de traer reconocimiento emocional y se convierte solo en obligación, algo se quiebra por dentro. No porque quieran hacer daño, sino porque han pasado demasiado tiempo sin sentirse vistas. El límite empieza a difuminarse en momentos muy pequeños, cuando sonríe sola al recordar una frase, cuando siente decepción y ya no quiere compartirla en casa, cuando una emoción íntima se expresa en otro espacio, cuando empieza a guardar cosas no por miedo sino porque siente que no hace falta explicarlas. En ese punto, la traición no es un acto, es un desplazamiento silencioso de la lealtad emocional. El cansancio juega un papel clave y muy poco reconocido, porque no solo debilita, también reduce la capacidad de autocontrol. Una mujer agotada por años de roles, de responsabilidades, de expectativas, no pierde el sentido del bien y del mal, pierde la energía para hacerse preguntas difíciles. Y cuando el cerebro está cansado, elige el camino de menor resistencia, no enfrentar, dejar que las cosas sigan. La vibración emocional, cuando se deja ahí, no se queda quieta, empieza a escribir su propia narrativa. Aquí aparece otro giro doloroso, el silencio del marido, que muchas veces nace del deseo de evitar conflictos, se vive como ausencia. Cuando ella deja de discutir, de reclamar, de explicar, muchos hombres sienten alivio, pero en realidad lo que ocurre es que ella ha retirado su mundo emocional de la relación. Y cuando la emoción se va, el límite se va con ella. Hay un punto crítico que casi nadie quiere nombrar, el límite se debilita cuando la culpa desaparece. La culpa, aunque incómoda, funciona como sistema de alerta, mientras existe,
el límite se sostiene. Cuando una mujer empieza a decirse no estoy haciendo nada malo, solo estoy sintiendo, no daño a nadie, la culpa se disuelve y el límite queda sin guardián. En ese momento, no hay drama ni escándalo, solo una quietud peligrosa. Existe una regla psicológica muy clara: cuando el límite se cuestiona, aún existe; cuando deja de cuestionarse, se ha evaporado; y cuando se evapora, la acción ya no es una decisión consciente, sino una consecuencia. Los hombres suelen intentar detener acciones, pero cuando las acciones aparecen, el proceso interno ya terminó. Lo que importa leer es cómo se trata el límite dentro de la mente. Si todavía se nombra, hay posibilidad; si desaparece del lenguaje interno, el riesgo es profundo. Aquí hay un detalle muy humano: la empatía puntual suele ser más poderosa que cualquier principio abstracto. Una mujer puede entender perfectamente lo correcto, pero frente al cansancio, a la invisibilidad, a alguien que escucha sin corregir, lo correcto pierde fuerza, no porque ella sea débil, sino porque necesita ser humana antes que impecable. Convertir el límite en un arma de control no lo fortalece, lo ahoga. El límite no se sostiene por órdenes, se sostiene por significado emocional. Cuando la relación mantiene un significado vivo, el límite existe sin esfuerzo. Cuando la relación se reduce a responsabilidad, el límite necesita ser forzado, y lo forzado siempre termina rompiéndose. El límite no se borra por falta de moral, se borra por falta de presencia. Cuando una mujer deja de sentirse acompañada emocionalmente, empieza a vivir al lado, no junto, y en ese espacio paralelo el límite solo existe en apariencia. El momento más decisivo no es cuando surge la vibración ni cuando el límite se vuelve borroso, sino cuando ella deja de esperar que la relación actual pueda entenderla. Ese instante es silencioso, sin lágrimas ni discusiones, solo una decisión interna muy pequeña: dejar de esperar. A partir de ahí, cualquier vibración externa deja de compararse y simplemente existe, y cuando algo deja de compararse, el límite ya no tiene donde apoyarse. Si algo de esto te incomoda en silencio, no te vayas aún. Lo que viene después explica por qué. El momento más peligroso no es cuando ella siente una vibración emocional, sino cuando deja de esperar que alguien la comprenda. Porque a partir de ese instante ya no espera, se retira en silencio. Los hombres suelen imaginar el punto sin retorno como un gran estallido, una pelea, una revelación, una ruptura visible, pero en la vida real ese punto aparece en una noche común, sin gritos ni lágrimas, cuando una mujer escucha una frase conocida y algo dentro de ella se cierra. No se cierra el matrimonio, se cierra la esperanza. La verdad central es dura: mientras una mujer conserva la esperanza de ser escuchada, vista, entendida sin tener que justificarse, permanece, aguanta, espera. Pero cuando esa esperanza muere, cualquier intento posterior, incluso sincero, se percibe como un gesto tardío. Y lo más engañoso es que, por fuera, ella parece estar bien. Cuando una mujer cruza el punto sin retorno no se vuelve más conflictiva, se vuelve extrañamente tranquila. Ya no discute, no reclama, no exige, no explica. Muchos hombres confunden esa calma con madurez, pero en realidad es retirada. Retirarse no es irse de inmediato, es dejar de poner el corazón en la conversación. Ella responde, pero no comparte; está presente físicamente, pero emocionalmente ya no está ahí. Y lo más doloroso es que deja de sentir la necesidad de ser comprendida. En ese estado, la mujer no busca ganar discusiones ni demostrar quién tiene razón, busca algo mucho más básico: respirar. Respirar fuera del rol de quien sostiene, fuera de la imagen de quien debe hacerlo bien, fuera de la carga de tragarse emociones una y otra vez. Si existe una vibración externa en ese momento, ya no funciona como estímulo, funciona como espacio, un espacio donde no hay que tensarse, donde no hay que explicar, donde no hay que pedir permiso para sentir. Y cuando una persona encuentra un espacio donde puede respirar,
cualquier intento de hacerla volver se siente como empujarla de nuevo a una habitación cerrada. Aquí aparece una paradoja dolorosa. Muchos hombres empiezan a escuchar justo cuando la mujer ya dejó de esperar ser escuchada. Preguntan, analizan, quieren hablar, pero todo llega después de la retirada interna. Ella ya no quiere ser entendida, porque ser entendida ahora no revive lo que murió. Y cuando el hombre intenta traerla de vuelta con argumentos, ella siente algo muy frío y muy claro: solo apareces cuando estás a punto de perderme. Esa sensación corta profundamente. Muchos hombres dicen ella cambió, y es cierto, pero no porque haya llegado alguien nuevo, sino porque pasó demasiado tiempo viviendo sin poder ser ella misma. Ese cambio no ocurre de golpe, ocurre a lo largo de años. Primero la esperanza, luego la resistencia, después el silencio y finalmente el soltar. Cuando el hombre se da cuenta, ella ya ha recorrido todo ese camino sola. Existe una regla psicológica implacable: mientras hay esperanza, una persona soporta el dolor. Cuando la esperanza se acaba, el dolor se apaga, y cuando el dolor se apaga, ya no hay motivación para reparar. En esta fase, apelar a la familia, a los hijos, al pasado compartido deja de ser protección y se convierte en carga moral. Y cuando alguien está exhausto emocionalmente, cualquier carga adicional empuja más lejos. No porque sea egoísta, sino porque ya no tiene energía para sostener nada más. Este momento no es traición, es retirada por supervivencia. La mujer no quiere hacer daño, quiere dejar de hacérselo a sí misma. No busca drama ni conflicto, busca alivio. Y cuando el alivio se convierte en prioridad, toda estructura anterior se vuelve demasiado pesada. Hay un detalle muy humano que sorprende a muchos hombres: ella se va sin odio, sin rencor, sin reproches, porque lloró todo lo que tenía que llorar mucho antes, en una etapa que nadie vio. Ahora solo queda el vacío, y el vacío no odia. La verdad difícil de aceptar es que no todas las separaciones comienzan con un error, algunas empiezan con una ausencia prolongada. Y cuando una mujer aprende a vivir sin esperar ser comprendida, cualquier vibración externa deja de ser tentación y se convierte simplemente en una señal de que ya ha entrado en otra vida interior. En ese punto, la pregunta deja de ser si se puede retener algo y pasa a ser si todavía existe algo que retener. Y esa pregunta conduce inevitablemente al final para el que muchos hombres nunca estuvieron preparados. No todas las personas se van por una vibración emocional. Muchas se van porque han pasado demasiado tiempo viviendo como un papel y no como un ser humano. Y esta verdad no pertenece solo a las mujeres. Al final, la pregunta deja de ser si se puede retener a alguien, porque retener es una acción, y lo que realmente se pierde primero es algo más profundo: la conexión viva. Hay un momento extraño que muchos hombres adultos reconocen en silencio, cuando todo parece correcto, cuando las explicaciones son lógicas, cuando las intenciones son sinceras, pero aún así ya no se logra tocar a la otra persona. Ese momento obliga a enfrentar una verdad incómoda: la relación ha funcionado durante demasiado tiempo por costumbre, y las personas dentro de ella se han ido vaciando poco a poco. No todas las relaciones mueren por errores visibles, muchas se apagan por falta de oxígeno emocional. No por maldad, sino por cansancio, por rutina, por creer que estar bien era suficiente. Pero el ser humano no sobrevive mucho tiempo solo con lo suficiente, necesita sentirse visto, sentido, presente en la vida de alguien, no todos los días, pero lo bastante como para saber que no está solo. Cuando eso desaparece, nadie huye de inmediato, primero se repliega hacia adentro, y ese repliegue prolongado termina siendo una salida silenciosa. Hay algo muy humano que los hombres rara vez admiten: ellos también se cansan, también se vacían, también pierden la energía para sostener el pulso emocional, pero en lugar de hablar, suelen anestesiarse. La anestesia ayuda a trabajar, a cumplir, a resistir, pero también elimina la capacidad de tocar emocionalmente al otro. Y cuando dos personas se anestesian en el mismo espacio, la relación no explota, se congela.
Muchos hombres son buenos hombres, cumplen, no traicionan, no dañan, pero confunden una cosa fundamental, creen que no hacer daño es suficiente. No lo es. El ser humano necesita contacto emocional real. Cuando la presencia se pierde, todas las demás virtudes se vuelven invisibles. Por eso, la pregunta importante no es qué hice mal, porque muchas veces no hubo un error claro, sino en qué momentos no estuve realmente presente. Ausente cuando la otra persona necesitaba ser escuchada y no corregida, acompañada y no solucionada. Esas ausencias no dejan marcas inmediatas, pero se acumulan. Existe una regla final, fría y humana a la vez: cuando la conexión está viva, los límites se sostienen solos; cuando la conexión muere, los límites quedan como una forma vacía, y cuando esa forma se toca, toda explicación llega tarde. La vibración nunca fue el problema, fue solo el síntoma; la justificación interna fue el proceso, la retirada emocional fue la raíz. Entender esto no sirve para castigarse ni para culpar a nadie, sirve para no repetir la misma estructura con otra persona, porque si la estructura no cambia, la historia se repite con distintos nombres. Un hombre adulto no es quien logra retener a alguien, sino quien sabe sostener una conexión viva sin recurrir al control. Sabe que la responsabilidad no reemplaza la presencia, que el silencio no reemplaza la escucha, que tener razón no reemplaza el contacto. Y también acepta una verdad difícil: no todas las personas se quedan, pero uno puede quedarse consigo mismo sin convertir al otro en invisible. Hay momentos en los que soltar no es un fracaso, es negarse a forzar a algo muerto a seguir usando una forma antigua. Soltar así no nace del rencor, nace de la lucidez. Y el hombre que llega a este punto no carga odio ni resentimiento, carga comprensión, no para juzgar el pasado, sino para vivir distinto en adelante. Al final queda una sola pregunta, no para responderla rápido, sino para llevarla consigo: ¿en mi relación, estoy presente o solo estoy ahí? Porque estar ahí es fácil, estar presente es lo que mantiene con vida aquello que, cuando se pierde, ya no necesita que aparezca ninguna vibración para demostrarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te aportó claridad, un like y una suscripción ayudan a que podamos seguir conversando.